neumococo. Y es por eso que esta mañana nos encontramos en Radio Cadena Sonora con la doctora Nancy Virginia Sandoval Pais y hoy vamos a conversar sobre la vacunación, principalmente contra el neumococo, que es una enfermedad que puede afectar a gran parte de la comunidad guatemalteca. Doctora Nancy Sandoval, muy buenos días y bienvenida a Así es la Vida. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada y sobre todo por abrir este espacio para hacer un recordatorio a la población de la importancia de la vacunación, sobre todo para enfermedades que se pueden prevenir por medio de ella. A usted, doctora, muy amable por aceptar la invitación, por acompañarnos, por compartir su conocimiento. Y es que para iniciar, tal vez podría comentarnos un poco sobre qué es la neumonía y cuáles son los síntomas más comunes. Bien, la neumonía, lo primero que debemos tener claro es que es una inflamación a nivel de los pulmones. Y esto lo que impide es que haya un correcto intercambio de gases a ese nivel, ¿verdad? Una inflamación. La neumonía es la enfermedad infecciosa más importante a nivel mundial. La gente la conoce como pulmonía, ¿verdad? Pero podría ser esa presencia de la infección y la pueden ocasionar virus o bacterias. Entonces, su forma, digamos, para saber que los pacientes podrían tener neumonía, ya sea los padres de familia, los adultos generales, estar atentos a síntomas como dolor en el pecho, cuando se respira, tos, puede haber fiebre, puede haber escalofríos, sudoración, la tos podría ser seca o con flema, cansancio, fatiga, dificultad para respirar. Incluso hay pacientes que pueden tener náuseas, vómitos o diarrea, y algunas personas pueden tener la temperatura corporal más elevada, ¿verdad? Febril o más baja. Por ejemplo, los adultos mayores de 65 años podrían tener más bien la bajada de temperatura, y algunas personas podrían tener desorientación o alteración del estado de conciencia. Entonces, estos podrían ser como los más síntomas más frecuentes, y siempre se pide a las personas que estén atentos, porque si es cierto que tenemos tratamientos que pueden ser eficaces, lo mejor siempre es prevenir, ¿verdad? Doctora, y aquí vamos a tratar de aclarar uno de los grandes mitos en relación a la neumonía. Y es que estamos en medio de la pandemia del COVID-19 y esto, quiera que no, pues ha robado la atención en cuanto a vacunación. Pareciera que la única vacuna que existe ahora es la del COVID-19, pero es que la vacuna contra la neumonía podríamos verla en los esquemas, en las cartillas para los niños a los 4 años. Y es que solamente en esta etapa de la vida se necesita la vacuna contra la neumonía, o más adelante ya en nuestra vida adulta podemos colocarnos esta inyección. ¿Y cuántas dosis son? ¿Nos cubren? O pues si no nos las pusieron cuando éramos niños, ya perdimos la oportunidad. Sí, muy bien que lo comente. Yo quisiera decir que los datos de UNICEF, por ejemplo, yo escucho eco, no sé si ustedes me escuchan eco cuando hablo. No, doctora, la escuchamos perfectamente. ¿No? Me escuchan perfectamente. Bueno, lo voy a poner en altavoz para no... Perdón. No hay problema. Solo por ejemplo, más de 1 millón de niños menores de 5 años murieron por neumonía, ¿verdad? O sea, cada 20 segundos hay muerte de un niño en el mundo, ¿sí? Entonces, el impacto que esta enfermedad puede tener puede ser más fuerte, sobre todo en niños que son más pobres o más vulnerables. Pero como decimos, la buena noticia es que se puede prevenir, ¿verdad? Y hay acciones como la vacunación que pueden ser claves o importantes en este sentido. Además, la higiene de manos, el distanciamiento. Personas que tienen tos, dificultad para respirar, o que están teniendo, por ejemplo, salida de secreción nasal o dolor de garganta, con el distanciamiento, que es una buena práctica, también permite alejar o mantener más distanciadas a las personas que podrían contagiar. En el caso del esquema nacional, incluye la vacuna contra neumococo. En ese sentido, Guatemala tiene un correcto esquema de vacuna para los pequeños. Para los adultos todavía no tenemos esta incrementada esta vacuna, pero
dos grupos más vulnerables o de más riesgo en cuanto a edad. Y hablamos de los niños menores de 5 años, menores de 65. En este grupo, así como las personas que tienen un sistema inmune débil o con padecimientos como insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares, problemas del hígado, problemas de riñón, las mismas enfermedades de riesgo que también afectan a COVID, ¿verdad? Uh-huh. Estos mismos grupos vulnerables son vulnerables también para las infecciones virales y para el neumococo también. En el caso de estas personas necesitan un esquema de vacunación que podría ser una vacuna conjugada, por ejemplo, una vez en la vida, y hay algunos pacientes que necesitan un esquema combinado, ¿verdad?, entre dos tipos de vacunas de neumococo. Pero básicamente es este grupo de población que le indicaba, y ya no es un esquema como es en los niños, ¿verdad?, que debe ser con un esquema cumplido. Doctora, y por ejemplo, en el caso de los niños, el esquema nacional, ¿no? Pues podemos encontrar la vacuna, pero para los adultos, en la práctica privada sí se puede encontrar para Guatemala. Sí, es una asignatura pendiente la que tenemos en el esquema nacional de vacunación. De hecho, Guatemala es de los pocos países en la región, ¿verdad?, centroamericana y Caribe, en donde no se aplica la vacuna contra neumococo a la población de riesgo. Es algo que hemos tratado de implementar. Teníamos un plan piloto nosotros en el Hospital Roosevelt, pero luego se vino la pandemia de COVID y esto se tuvo que retrasar, puesto que los enfocados hacia el grupo de COVID. Pero, como bien dice usted, esto está disponible en la práctica privada, y el país tiene pendiente implementar para la población adulta de riesgo. Doctora, y podríamos pensar que la neumonía, ¿no? O sea, es una enfermedad del pasado, pero esta tiene una alta incidencia, como ya escuchábamos, cada 20 segundos se lamenta la pérdida de una vida a causa de esta enfermedad. Pero la vacuna contra la neumonía, además de las complicaciones que nos podría derivar el COVID-19, ¿para qué otras enfermedades nos ayudaría a tener el esquema de vacunación al día? No comprendo esto. Si la vacuna de la neumonía nos ayuda a protegernos de otras enfermedades. Ya lo entiendo. Acordémonos que la neumonía puede ser ocasionada por virus, ¿verdad? Y ahora hemos aprendido bastante con los virus, como por ejemplo el SARS-CoV-2, que es el que ocasiona COVID, el sincitial respiratorio, ¿sí?, el virus de la influenza, que también es prevenible por vacunas. Y hay otros, como por ejemplo las bacterias. La bacteria que más comúnmente ocasiona neumonía es la vacuna del neumococo, es la bacteria neumococo, y esta también es prevenible. No me escuchan eco, ¿verdad? Es que escucho eco cuando yo hablo. No, doctora, nosotros la escuchamos bien. Correcto. Entonces, como le digo, la bacteria que más comúnmente ocasiona neumonía sí es la bacteria, la del neumococo, pero también hay otras bacterias, como por ejemplo Haemophilus influenza, ¿verdad? También existen bacterias como la Bacteria catarrhalis, que son bacterias que podrían ser causantes de neumonía, legionela, y estas, pues como le digo, ¿verdad?, no todas tienen vacuna para ellas, y la vacuna que uno conoce como vacuna contra neumonía, en realidad está hablando de la vacuna contra neumococo, porque es la bacteria que más frecuentemente ocasiona neumonía, ¿sí? Doctora, y antes de despedirnos, ¿qué mensaje le daría a los oyentes sobre el tema de la vacunación? Porque ya sabe que hay tantas creencias entre la sociedad, ¿no?, respecto a este proceso, y pues llegar a recalcar la importancia y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de mantener un esquema de vacunación al día. Bien, lo que yo le diría a la población es de que tenemos que conocer los síntomas, ¿verdad?, como ya los habíamos comentado, para poder detectar cuando tener una neumonía, puesto que en el mejor de los casos se podría confundir con un resfriado común, ¿verdad? Y en el peor de los casos incluso puede padecer hasta un caso de malaria o un caso de choque séptico que puede llevar a la persona.
Entonces, conocerlo y detectarlo implica que se visite o se haga una consulta médica temprana y que no se haga hasta cuando ya no se pueda tener alguna intervención pronta. Por otro lado, la vacunación contra influenza, la gripe, ¿verdad? La vacunación contra neumococo, tenerla al día es algo clave. No solo nos permite evitar complicaciones que puede traer la neumonía, sino además la hospitalización y la muerte. Y por otro lado, también recordar, hacer un atento respiratorio, ¿verdad? La higiene de manos, el distanciamiento, también son buenas prácticas que pueden ayudar. Y el tabaco, el cese del tabaco, que también es importante recordar, sobre todo en este último mes de noviembre, ¿verdad? En donde se hace la referencia al Día Mundial de la Neumonía en el reciente pasado 12 de noviembre. Y esto es un poquito para concientizar a la población respecto de la importancia, porque no todo es COVID. Hay muchos otros virus y bacterias que ocasionan neumonía, y es importante para la población tenerlo en cuenta. Doctora, muy amable por acompañarnos esta mañana. Hoy hemos estado junto a la profesional Nancy Virginia Sandoval Páez platicando sobre la vacunación contra el neumococo. Muy amable por haber estado con nosotros, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. A usted, muy amable. Y en casa nos están escuchando, recuerden por favor la importancia de mantener su esquema de vacunación al día, así como también el de sus seres queridos, para evitar que las enfermedades como la neumonía nos afecten. Y afortunadamente ahora pues tenemos jornadas de vacunación integrales, se llaman. Si es que no han completado los esquemas de sus niños, pueden encontrarlos también en muchos centros de vacunación. Por eso es importante estar siempre bien enterados de lo que nos indican en los canales oficiales del gobierno para conocer en dónde están disponibles. Y he leído en varias oportunidades que entre estos carteles mencionan la vacuna contra el neumococo. Por lo tanto, si usted se encuentra entre los grupos vulnerables de factores de riesgo o los niños que no han completado su esquema, enhorabuena. Pueden accesar entonces a estas vacunas de forma gratuita para los menores de edad en nuestro país. Y nosotros con esta información nos vamos despidiendo. Se nos acabó el turno, ni lo sentimos. Qué bueno que ya este 23 de noviembre va a la mitad. Échenle muchas ganas. Ya faltan pocas horas para que puedan regresar a